Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a visitar un lugar histórico en el mundo del vino español, que es el barrio de la Estación de Haro. Y nada mejor que hacerlo en las bodegas Muga, que son legendarias, y de la mano de Manu Muga, que es su vicepresidente. Hola Manu, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Gaby. Muy bien. Muy buenas a todo el mundo, a todos los oyentes. Bueno, he hecho una entradilla explicando dónde estamos, ahí en el barrio de la Estación y con quién estamos. Sí. Y normalmente al invitado siempre le pregunto cómo llegó al mundo del vino, pero a ti no te lo voy a preguntar, porque pues, todos sabemos, ya soy la tercera generación en la familia dedicada a esto. Y bueno, preguntarte un poco para que la audiencia te conozca por tu trayectoria. Bueno, os explico un poquito partiendo de lo que es la historia de la familia, que es vital para poder entender un poco el desarrollo de nuestra empresa. La bodega la fundaron tanto mi abuelo como mi abuela en 1932. Nosotros siempre decimos que somos quinta familia como viticultores y tercera, o generación, mejor dicho, perdón, como viticultores y tercera generación como bodegueros. Y decimos quinta como viticultores porque mi abuelo venía de familia de viticultores. Familia que se dedicaba principalmente a cultivar ya no solo viña, sino también cereal, pero en el caso de la viña lo que hacía era posteriormente vender la uva, hacía un poquito de vino para consumo propio, pero el primero que se decide a empezar a elaborarlo y a comercializarlo fue él. Mi abuela venía de una familia en la cual su padre era enólogo y ella, pues, que tenía tenía dotes para catar, pues era una gran catadora y yo creo que hizo un gran tándem con mi abuelo a la hora de sacar adelante el negocio. Porque, claro, hay que tener en cuenta que se funda en 1932, al poco llega, desgraciadamente, la Guerra Civil, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues yo creo que demasiado hicieron con mantener el negocio en un momento tan complicado y tan difícil, ¿no? La verdad que Su sí. ámbito de negocio principalmente era sobre todo pues un poco lo que era La Rioja, País Vasco. Hay que tener en cuenta, claro, que lógicamente al principio el negocio no tenía el volumen que tiene hoy. Estábamos ubicados en el centro de Haro, con una bodega pequeñita, en la cual se hacía principalmente tinto, blanco y rosado. De hecho, el negocio de nuestros abuelos empezó a ser conocido por los tintos y por el rosado, incluso más que por el blanco. Y en el año, mi abuelo desgraciadamente se muere en el año 69, entonces la segunda generación, es decir, tanto mi padre como mi tío y mi tía son los que cogen las riendas del negocio y bueno, pues empiezan a, yo creo que la primera generación tiene como virtud y como mérito, como está diciendo, aparte de fundar la bodega, conseguir mantenerla en esos tiempos tan complicados, ¿no? Pues sí. Y la segunda generación es la que realmente da a conocer más la marca, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Empiezan a embotellar vino, empiezan a etiquetarlo y empiezan a conocerlo en un ámbito más amplio, ¿no? Y nosotros que formamos ya la parte de la tercera generación, pues un poco lo que hemos aportado ha sido la internacionalización de la marca, ¿no? Estamos presentes en cerca de 72 países actualmente, 50% de nuestras ventas es mercado nacional, 50% es mercado de exportación. Pero hablando un poco de mi trayectoria, bueno, hay que tener en cuenta también la trayectoria de mi padre, es decir, él hace sus estudios de económicas entre Bilbao y Madrid, y bueno, lo que él buscaba principalmente es poder estar trabajando cerca de La Rioja para poder compaginar su trabajo con el negocio familiar. De hecho, hizo las oposiciones de vista de aduana, estuvo trabajando como primer destino en Borbón, el Pirineo catalán, luego en el Pirineo navarro, en un pueblecito que se llama Valcarlos,
Y esta trayectoria y este paso lo tuvo que hacer hasta llegar a Irún, que es donde quería estar. Y estando en Irún, estaba cerca de San Sebastián y es donde, bueno, nosotros nos hemos criado y donde yo tuve la oportunidad también de cursar mis estudios y formarme a nivel universitario, ¿no? Ajá. A partir de ahí, cuando acabo la carrera, se me da la posibilidad de entrar en el negocio familiar, pero yo casi prefiero, antes de entrar en el negocio, pues tener experiencias un poquito fuera para formarme, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de seguros que se llama La Mundial, y estuve trabajando en Lille, que era donde tenían en aquel momento la central, y luego en distintas zonas de Francia. A partir de ahí ya tuve también la posibilidad de hacer unas prácticas en el Banco Mapfre, que pertenecía por supuesto al grupo Mapfre, que luego lo absorbió Bankia, pero bueno, fue una gran experiencia. Y la última, antes de entrar en la bodega, y a mí me vino muy bien porque quería conocer también un poco el mundo de la distribución y la comercialización, pues tuve la oportunidad de estar en una empresa de distribución que se llama de licores y vinos, que se llamaba en aquel entonces Anglo-Española Distribución, y que es el grupo Diageo, ¿eh? Como sabéis, un gran distribuidor de marcas de alcohol y también de vinos, cuando menos en aquel momento. Sí. A partir de ahí, el año 93, me incorporo a la bodega y bueno, pues empiezo a trabajar como parte de la tercera generación. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanos y una hermana, ¿eh? Mi hermano Juan, que está conmigo también en la bodega llevando lo que es el tema comercial, de marketing, comunicación, si queréis también. Y luego, bueno, pues mi hermano Eduardo, que sí que está con nosotros también y encargándose más de temas financieros, aunque también nos ayuda con algunos temas comerciales. Sí. Mis primos, Jorge y Isaac, que son los que se encargan principalmente de todo lo que es el tema de técnico, son los enólogos. Tenemos algún enólogo más en la bodega, pero son los enólogos de la bodega. Y tengo una prima, que por supuesto, y una hermana que pertenecen al Consejo de Familia. Mi hermana nos ayuda con temas de redes sociales, pero ya no está viviendo en la Rioja, vive en Madrid. Y tengo una prima, Eva, que vive en Palma de Mallorca, y que bueno, son los que formamos la tercera generación, en la cual estamos 7 miembros. Muy bien. Y bueno, es una explicación muy, muy buena para ponernos en situación. Y te quería comentar una cosa también, que en un año tan nefasto, por lo menos hubo una noticia muy buena, que fue que te nombraran caballero de la Gran Orden de Caballeros del Vino en el Reino Unido. Sí, en Inglaterra, sí. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, a mí particularmente, que me han nombrado a mí pues un poco en representación de la familia. Sí que es verdad que llevamos bastante tiempo trabajando en Inglaterra. En la Gran Orden de los Caballeros se está haciendo una labor de promoción y de los vinos españoles fantástica. Y es una pena que no haya más órdenes como esta que promocionen los vinos españoles pues, en otros países, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que es una de las cosas que mejor hechas están, que nos dan prestigio, que nos dan, entre comillas, glamour también al vino español, en el cual están involucrados pues, el sector de vino en Inglaterra con todo la importancia y lo potente que son. Y creo que es algo que hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que potenciarlo. Sí, sí, desde luego. Y tenemos vinos que pueden dar la talla perfectamente Sí. a nivel mundial. Eso está demostrado. Lo único que pasa es que somos un país un poco torpecito en conjunto. Bueno, pero Gaby, estarás de acuerdo conmigo que aunque nos queda mucho camino por recorrer para ubicarnos y posicionarnos y tener el reconocimiento que creo que nos merecemos, se ha dado pasos importantes. Lo que pasa es que todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo encuentro que es un poco individual, ¿sabes? No hay un tema de conjunto, ¿sabes? Como en otros países. Francia e Italia saben dar un poquito más de imagen a nivel conjunta y en eso nos llevan un poco la mano, porque sí, evidentemente, individualmente estáis unos cuantos y cada vez más que lo estáis haciendo muy bien. Eso está muy claro, ¿no? Lo que pasa es que los franceses, por un lado, pues llevan en el negocio del vino desde hace muchísimo tiempo. Aparte de que tienen grandes vinos a nivel de comunicación y comercialización, lo han sabido hacer muy bien. Los italianos, por otro lado, tienen la suerte de tener una comunidad italiana muy presente en todo el mundo.
y eso también les abre muchas puertas porque restauración italiana te encuentras en todas partes del mundo y ahí nosotros tenemos un hándicap importante, ¿no? Es decir, tenemos una gastronomía en España que yo creo que es una referencia a nivel mundial, pero desgraciadamente la restauración española que encuentras fuera de España es escasa y calidad buena pues sí que hay, pero no tenemos la suerte que tienen los italianos o que tiene la gastronomía francesa a la hora de intentar posicionar nuestros vinos en el canal de Horeca, en el canal de la restauración, en los de exportación, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y aparte hay una explicación también geopolítica de que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Francia e Italia necesitaban ingresos, se abrieron rápido al mundo y España, Sí, mientras tanto, estaba en posguerra, como tú decías antes, y sí. estaba cerrada al mundo y tardamos como 40 años. Empezamos a Hemos empezado más tarde la carrera. Claro, empezamos a salir a partir de los 80, ¿no? Entonces, claro, todo ese tiempo es una ventaja muy grande, pero bueno, ya los pillaremos. Sí, Volviendo sí, sí. al hilo, porque nos hemos Sí, ido un poquito por las ramas, has dicho que cuando fundaron la bodega tus abuelos, estabais en el centro de Aro y ahora estáis en el barrio de la Estación, en un edificio precioso, y me gustaría que explicaras un poquito a la audiencia la historia del barrio de la Estación, porque creo que es algo bastante singular, ¿no? bueno, a raíz de los problemas que nos llegan a Europa con la filoxera, Ujú, que llega por Inglaterra, si no recuerdo mal, y desgraciadamente va pasando a Francia. ujú, La primera zona próxima a nosotros que se ve afectada por la filoxera es Burdeos, con ujú, todo lo que suponía el negocio de Burdeos, los negociantes, venta de vino, etcétera. ujú, Ellos tienen que buscar, lógicamente, la filoxera arrasa los viñedos, ellos tienen que buscar una alternativa, una zona próxima en la cual seguir abasteciéndose, y ujú, entonces una de esas zonas, pues lógicamente que les encajaba por situación geográfica, cercanía y calidad, pues era La Rioja. Y en este caso, La Rioja Alta y en este caso Haro, ¿eh? Donde tuvieron la posibilidad de ubicarse muchos almacenes y bodegas alrededor de lo que era la estación de tren, y ahí es donde se empezó a potenciar más, porque aquí todavía no estaba potenciado del todo, y en este caso la filoxera nos vino bien para potenciar esta zona, tener también un poco el aprendizaje de los productores y elaboradores franceses y empezar a desarrollar la denominación de origen y la zona de La Rioja como zona vinícola de importancia, ¿eh? ujú, Nosotros, como decía, como bien comentabas antes, Gaby, mi abuelo y mi abuelo empezaron el negocio en una bodega pequeñita que estaba en el centro de Haro y lógicamente, haciendo vinos jóvenes, ellos querían empezar a hacer vinos de crianza y vinos de reserva, es decir, vinos de envejecimiento en barrica, pero esa idea no la pueden empezar a desarrollar hasta el año 67, que es cuando se compra la finca en la que está ubicada actualmente la bodega, ujú, y aquí ya se cambia el concepto de negocio. Se deja de hacer esos vinos jóvenes tintos y empezamos a hacer vinos de crianza, reserva, gran reserva. La ujú. finca es una finca muy bonita de piedra, aunque como digo, nosotros nos trasladamos aquí en el año 1967, la finca es de 1862, una finca que es un caserón donde vivía una familia, Ah, la familia de Dionisio del Prado, que fue el que construyó esta casa, y alrededor tenía también pabellones que se utilizaban de pabellones de almacenamiento, ¿eh? ah, Nosotros lo convertimos en bodega. sí. Ajá, muy bien. O sea, que es más reciente, digamos, el comienzo a hacer los vinos de crianza, ¿no? Hasta el Sí, 67 sí, hacíais porque la vinos. primera, a ver, aunque sí que es verdad que había una elaboración pequeña previa a la compra de esto, donde se estaba ubicado en un inicio, las primeras cosechas que se empiezan a comercializar nuestro vino con la marca Muga y la marca Pradonea, que es la del Gran Reserva, con cierto volumen, es a partir del 68. 68 fue la primera marca de Muga, 69 fue la primera marca de Pradonea, y sí que es verdad que las añadas del 70, tanto el 70 como el 73, que fueron grandísimas añadas en La Rioja, Sí. son las que nos posicionan mejor en el mercado y nos dan realmente a conocer de cara al consumidor.
Sí, no, desde luego esas dos añadas, 70 y 73, las recuerdo, la anterior fue 64, que Sí, sí, señor, sí, sí, también es mítica, y tuve la suerte de probar unos cuantos vinos de esas añadas y la verdad es que sí, eran... sí, 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 sí. ¿Te Yo también he parece? tenido la suerte de probar unas cuantas señales de 64 y realmente es un, bueno, estás bebiendo un gran vino, lógicamente para los que le apasionan esta complejidad en los vinos, de vinos evolucionados, esos sabores a cueros, esa, todavía Ujú. incluso algo de vida que puedes encontrar en la boca de esos vinos, pues estás viviendo un poco de historia también, ¿no? Eso yo creo que es un lujo tener la posibilidad ya no solo del 74 de Rioja, ¿no? Si estuviésemos hablando de cualquier otra denominación o de cualquier otra bodega, pues yo creo que es una suerte tener la oportunidad de verlos. Sí, 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 sí. Pues si te parece, vamos a hablar de vuestros vinos y de vuestra bodega Sí, actualmente, pero empezaríamos quizá por lo primero, que es la agricultura. sí. Vosotros, ¿la producción vuestra es totalmente autoabastecida o tenéis contratos con No, agricultores? ¿Cómo funciona? compramos también uva. Es decir, bueno, tú Gaby sabes bien, pero por si acaso lo comento, un poquito una pincelada de lo que es La Rioja. Ujú, La Rioja es una denominación de origen o una comunidad pequeña, porque estamos hablando de una población de 300.000 habitantes, igual un poquito más, pero es pequeña, ujú, donde el terreno, afortunadamente creo yo, el terreno está bastante repartido ujú. y esto conlleva que en el caso del viñedo pues haya mucho pequeño viticultor. Sí. Estamos hablando de cerca de 17.000 viticultores. Viticultores que algunos pueden tener una hectárea, otros pueden tener 5, otros 10, otros 4. Pero en cualquier caso, viticultores pequeños que en la gran mayoría de los casos se dedican a cuidar, a cultivar el viñedo para posteriormente vender la uva a bodegas. Ujú. Sí, 64.000 hectáreas que tiene La Rioja. incluso a ¿Sí? veces hay trabajadores de la propia bodega que tienen también su parcelita y tal, ¿no? Sí, 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 Otra sí. En cosa. algunos casos también son proveedores de la bodega, por supuesto. Sí, 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 señor. sí, ¿Eh? sí. Pero en este caso nosotros hablamos, en bodegas Muga tenemos unas 350 hectáreas de viñedo, Ujú, 350 hectáreas de viñedos que las tenemos ubicadas en la comarca de Haro, ujú, pero sí que es verdad que esto viene a suponer aproximadamente entre un 55 o 60% de las necesidades de uva que tenemos nosotros para elaborar nuestros vinos. Lo ujú, cual quiere decir que aproximadamente entre un 40 y 45% es uva que compramos a estos pequeños viticultores. ¿Eh? ujú, Sí, así estamos. Es que es un poco la idiosincrasia que encontramos aquí en La Rioja, ¿no? Cuando menos, ¿no? ujú. Y Las bodegas podemos esas tener hectáreas, nuestro viñedo, pero también tenemos la opción de poder comprar uva en la denominación de origen, claro, claro, ¿no? como casi todas las bodegas, eso está claro. Sí, 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 Debido a eso del minifundio, precisamente, ¿no? sí, Está sí, sí, muy sí, bien sí. que esté así repartido. Y básicamente esas 300 y pico hectáreas las tenéis divididas en tres parcelas, ¿no? Creo, en tres zonas diferentes de la comarca, ¿no? Bueno, yo diría que en distintos municipios, ya no solo en tres. Sí que es verdad que hay en la comarca de lo que es el municipio de Haro tenemos un porcentaje importante, Ujú. pero también en la zona que va de Ullauri a Rodezno, también en la zona de Sajazarra, también en la zona de Villalba y en Ajá, algunas otras zonas, por supuesto, ¿no? ajá. Sí que es verdad que, claro, cuando hablamos de La Rioja, pues hablamos de las tres zonas, las tres zonas que son la Rioja Alta, la Rioja Alavesa y la Rioja Baja o Rioja Oriental, como se llama ahora, ¿no? Sí, ahora se llama oriental. En nuestro caso que estamos en Haro, que estamos aquí en el barrio de la Estación, Ujú, estamos hablando del norte de lo que es la Rioja Alta, ¿no? Y como te ujú, decía, sí que es verdad que aquí es donde tenemos no el 100%, porque he dicho no el 100%, pero el 90 y pico por ciento sí, porque hay algo que estamos cerquita también de la Rioja Alavesa y en esa zona pues algún viñedo también tenemos, ¿no? Como puede ser en la zona de la Bastida o la zona de San Vicente, la zona de la Bastida sobre todo. ujú. Bien. ¿Y qué destacarías a nivel terruño? ¿Cuál es la composición, las diferencias entre una y otra? Bueno, tenemos distintos tipos de suelos, pero yo lo que destacaría sobre todo es la riqueza y la diversidad de suelos que podemos encontrar en La Rioja. Y en este caso, hablando de lo nuestro, la diversidad de suelos que podemos encontrar en lo que es nuestra zona, ¿no? La zona de Rioja Alta, ¿no? Ujú, Porque afortunadamente suelos de distintos tipos de suelos, distintas altitudes, distintas ubicaciones, ujú, que nos dan la posibilidad de elaborar
vinos como el Pradonea, que es un vino que es el gran reserva que elaboramos, que esos viñedos provienen de una zona muy concreta, que es la zona de Sajazarra y sus alrededores, una zona que es alta porque estamos hablando de viñedos que tienen una altitud entre 600 y 650 metros, una zona fría, una zona un poco seca, nos proporciona una uva de muy buena calidad y con muy buena acidez, muy buena frescura, para poder elaborar pues, vinos con un recorrido largo en barrica, un recorrido largo en barrica, y nos proporciona también complejidad en esos vinos. Si estuviésemos hablando ya de otra zona, por ejemplo, y estamos hablando del mismo tempranillo, porque el ensamblaje que tenemos en nuestros vinos tintos, sí que es verdad que utilizamos otras variedades, como puede ser la garnacha, como puede ser el mazuelo o puede ser el graciano, pero la base importante en nuestros vinos siempre es el tempranillo. Y en este caso, si nos desplazamos, por ejemplo, a la zona alta de Haro, a la zona de Villalba, ahí sí que estamos hablando pues, de una especie de microclima un poquito distinto, un poquito más, el suelo también es algo distinto, más arcillo calcáreo también, pero con menos frío, un poquito más de calor, un clon de tempranillo algo distinto, en el cual produce uvas un poquito más pequeñas, con el grano un poquito, con la piel, perdón, un poquito más gruesa, y que nos permite elaborar pues, otro concepto de vino, un concepto de vino con más volumen, un poquito más de estructura, de color, y bueno, y luego otras zonas en las cuales nos basamos para elaborar lo que es la base de nuestro negocio, que es nuestro Muga Crianza, y otros viñedos un poquito también distintos que están ya emplazados más en colinas, que nos permite elaborar también vinos como el Muga Selección Especial, que es el nombre que le damos a nuestro reservo. O sea que prácticamente ya no sé si te he contestado o no. Luego, he estado hablando de los tintos. Luego, si hablamos de los blancos y rosados, os lo dejo para un poco más adelante. No, puedes seguir con eso, sí, porque vamos a ir por digamos, parcela. Sí. Ahí fíjate, ahí las viñas sí que las tenemos en una zona un poco distinta porque ya nos vamos a otro valle, al valle de ahí más en Najerillas, la zona de Badarán, la zona de Cordobín, donde se encuentra unas garnachas y unas viuras pues de muy buena calidad y muy adecuadas para hacer la línea de blancos y de rosados que nosotros hacemos, ¿no? Está más al sureste, ¿no? Está más para que nos hagamos a la idea, si estamos hablando de los dos valles, perdón, del Valle de La Rioja, de las dos cadenas montañosas, hacia el sur encontramos la Sierra de la Demanda y hacia el norte Sierra Cantabria con los Montes Obarenes. Pues esto está en la zona de Rioja Alta, pero más cercano a lo que son la zona de los Montes Obarenes, perdón, de lo que es Badarán y el Valle de Najerilla. Está un poquito hacia el noroeste de la Rioja, perdón. Ajá, vale. No, me refería al sureste de Haro. No. Sí, no, eso sí. Eso sí. Un poco más al sur, un poco más cálido que la zona de Sajazarra. No, pero es también una zona fría, ¿eh? Es también una zona fría donde tanto Badarán como Cordobín y toda aquella zona es una zona fría, por lo cual, mira, por ejemplo, hablando de los rosados y hablando de las garnachas que utilizamos para nuestros rosados, viene muy bien porque esa garnacha para tintos no está mal, pero es más propicia para elaborar rosados de calidad. ¿Por qué? Porque la uva no llega a madurar o le cuesta madurar un poquito, lo cual nos permite también obtener mostos y vinos con un color ligerito, que es lo que estamos buscando para el rosado, con una graduación no excesivamente alta y con una muy buena frescura y acidez, que es lo que buscamos en la línea de rosados y blancos también que hacemos por esa. Sí, o sea que la uva ya está predestinada a qué tipo de vino va a ser. Sí. Tenemos más o menos ya pensado, por supuesto, las zonas, las comarcas, los pueblos, pues sabemos que pueden ser más propicias para la elaboración de un tipo de vino o de otro, dependiendo de lo que vayamos buscando. A vosotros comercialmente no os hace falta que tengáis el logo de bio o de... No. No, pero vosotros creo que respetáis mucho el tema y prácticamente hacéis una agricultura sostenible.
Sí, 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 no, no, eso lo tenemos claro. O sea, el tratamiento del viñedo no lo hacemos, no es bio, pues porque en nuestra zona consideramos que 100% respetar esa filosofía o esa cultura de trabajo para nosotros sería complicado hacerlo al 100%, pero sí que intentamos seguir una viticultura sostenible, que yo creo que es el futuro, ¿no? Es decir, intentar sacar rendimiento, sacar calidades, pero lógicamente respetando el medio ambiente y teniendo una proyección a largo plazo para cuidar tanto el viñedo como el entorno. ¿Eh? Ujú. Bueno, yo creo que respetando la tierra y cuidándola, también se Sí, consigue que haya vinos más longevos, ¿no? sí, 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 más longevos y tener también en cuenta que, oye, que tenemos que dejar una herencia también a los que vienen por detrás, ¿no? Con lo cual, todos estos recursos que tenemos, en este caso el suelo, los viñedos, etcétera, hay que Ujú. intentar respetarlos para que tengan continuidad en el futuro. ¿Eh? Sí, 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 eso está claro. Y bueno, ya, bueno, vamos a vendimiar, vendimiamos a mano, o también hay parte que se cosecha. No, 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 a mano, a mano. Respetamos a aquellos que prefieren vendimiar a máquina, porque también entendemos que dependiendo de la filosofía del tipo de vino que quiera elaborar cada bodega, pues algunos igual, por costes o por otros motivos, prefieren utilizar la máquina, pero en nuestro caso sí que es verdad que el 100% de la vendimia en bodegas Muga es manual. Ujú. Utilizamos, no 100%, pero en un porcentaje muy alto, cajas de plástico, que son las que utilizamos para transportar la uva a la bodega, que tiene una capacidad de aproximadamente unos 200 kilos, que consideramos que es la mejor manera de que la uva llegue en mejores condiciones y más entera a la bodega para empezar a trabajarla y empezar a dar forma al vino, ¿no? Ujú. Entonces, ahí mientras podamos, que espero que sea por muchos años, Sí. intentaremos seguir vendimiando a mano. ¿Eh? Ujú. Sí, no, y de hecho el tema este del transporte a bodega pues evita fermentaciones indeseadas y tal, y controlas Sí, es verdad. perfectamente el Hombre, costo. sí que es verdad que se pueden utilizar remolques. De hecho, algunos remolques también entran en la bodega, remolques pequeños que pueden tener unos 1000 kilos de capacidad. Ujú. Pero quiero decir que si comparamos, y no sé si tú, Gaby, estás de acuerdo conmigo o no, pero si comparamos la forma de trabajar los viñedos, ya no estoy hablando solo de La Rioja, estoy hablando un poco bueno, pues de todo el país, ¿no? Ujú. De trabajar los viñedos que tenemos ahora a cómo se hacía hace 40 o 50 años, yo creo que se han dado pasos muy importantes, ¿no? Ha habido muchísima mejora. Ahora los viñedos se le presta mucho más atención, Ujú. en bastantes casos se cuidan como si fuesen jardines Sí. y se ha tomado conciencia de que para elaborar un gran vino necesitas tener una gran materia prima, ¿no? Y la única manera de tener una gran materia prima, si tienes el suelo, si tienes la variedad, si tienes la orientación, es prestando la atención y cuidándolo. No, ¿Eh? no, eso como con todo. Yo siempre digo que es como la cocina, ¿no? Que si quieres hacer una buena carne, tienes que tener la materia prima. Es verdad, es Con una verdad. carne de segunda no vas a hacer un filete de primera. Eso está claro. Totalmente de acuerdo. Luego sí que es verdad que necesitas tener los medios adecuados, en este caso una buena cocina con buenos instrumentos para poder cocinar y necesitas, por supuesto, la mano del chef para que le dé su toque y le haga de esa materia prima, no la destroce y haga un gran producto, ¿no? El chef Efectivamente. en este caso, como sabemos, es el enólogo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, con una buena uva se puede hacer un mal vino, pero lo que no harás Sí, nunca es un buen vino con una mala uva, ¿eh? efectivamente, sí Eso señor. está claro. Y bueno, ya que la tenemos en la bodega, empezamos a elaborar. Sí, Vosotros fermentáis en depósitos de madera, en tinos de madera, ¿no? Y sin sí. control de temperatura, Sí, digamos, sí, por sí, sí, ordenador, ¿no? tenemos todo el proceso una de las peculiaridades de Bodegas Muga es que todo el proceso de elaboración de nuestra bodega es en roble. ¿Eh? Ujú. Respetamos mucho el acero inoxidable y el cemento, por ejemplo, que son también materiales muy buenos para elaborar vino, Ujú. pero nosotros en su día, cuando el acero inoxidable se estaba poniendo de moda a la hora de elaborar vinos, mi padre y mi tío en su momento ellos prefirieron mantener el roble porque consideraban que estaba dando buenos resultados, estaban contentos con él y por eso se ha mantenido, porque los resultados la verdad es que son muy buenos, estamos muy contentos con los resultados, como digo. De alguna manera eso ha provocado también que tuviésemos que desarrollar y potenciar un poco más la tonelería pequeña que teníamos antes. Ujú. Tenemos actualmente
3 personas en la tonelería, 3 personas que se encargan no solo de la renovación, es decir, de construir o hacer barricas, sino también del mantenimiento y la renovación de los depósitos de roble. Es decir, toneleros, que es el nombre que se le da a la persona que se encarga de reparar o hacer barricas. Ese oficio se mantiene y no es complicado obtener personas para incorporarse a la tonelería, pero sí que es verdad que el oficio de cubero, que es el nombre que le damos a las personas que se encargan de los depósitos grandes y su mantenimiento, desgraciadamente prácticamente se ha perdido, porque Y creo que hay como trabajar con roble pues cada vez es más complicado y conlleva más mantenimiento, conlleva más atención y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Ya, para hacer tinos de esta capacidad, porque ¿qué capacidades tenían? ¿70.000 litros? Tenemos capacidades distintas. Sí que es verdad que la capacidad de nosotros tenemos cerca de 220 depósitos en la bodega y la capacidad estándar son de unos 16.000 litros. Pero tenemos depósitos más pequeños que van desde los 2.000, 3.000, 4.000, hasta algunos más grandes que pueden tener 18 o 20.000 que también se utilizan para fermentar. Y los de mayor capacidad que tenemos en la bodega, que tienen cerca de 60.000 litros de capacidad cada uno de ellos, que son los que utilizamos para homogeneizar las partidas de vino antes de embotellarlos. Sí, es que me impresionó bastante. Justamente te quería hablar de eso porque cuando fui a visitar la bodega, que además Juan me explicó eso, que querían respetar también la manera de elaborar del abuelo y hacerlo como empezó a hacerlo el abuelo. Sí. Pues había unos enormes que yo creía recordar que eran unos 70.000 litros, ¿no? Y vamos, para hacer 60.000. Sí. Para hacer ese tipo de tino hay muy poca gente en Europa ya, ¿no? Creo que unas 8 o 10 personas que sean capaces de hacer un tino de ese tamaño, ¿no? No, sí, son muy complicados y tienen que ser ya cuberos con mucha experiencia los que sean capaces de poder construir depósitos de madera de esa capacidad. Entonces, pues sí, lo que les estaba comentando antes, que desgraciadamente ese oficio se ha ido perdiendo y nosotros lo estamos intentando recuperar y mantener cuando menos en nuestra tonelería. ¿Por qué utilizar madera? Ya no solo por una cuestión de decir, bueno, pues nuestro abuelo era una cuestión de tradición, no, porque en nuestra bodega todo lo que es tradición, si consideramos que aporta calidad en el proceso de elaboración de nuestros vinos, lo intentamos mantener. Pero lógicamente estamos abiertos también a novedades y a mejoras que se nos pueda ofrecer, ¿no? Y de hecho las tenemos. Pero en el caso del trabajar con roble a la hora de fermentar, etcétera, pues consideramos que tiene una serie de ventajas, como que luego después de la fermentación sí te puede dar el tanino un poquito más amable, un poquito más redondo. Y sí que es verdad que tenemos que estar más pendientes cuando está fermentando porque es una fermentación natural y entonces nos vemos obligados a controlar toda la temperatura de la fermentación de todos los depósitos. Eso es un hándicap, pero bueno, como estamos acostumbrados, pues lo estamos haciendo y no hay problema. Además, bueno, vi que es prácticamente todo el proceso. En el patio teníais los tablones, ahí se cortan, se hace todo a la medida, ¿no? Sí. No, cuando estamos hablando de la fabricación, en este caso me voy a centrar de la barrica, por ejemplo. Dices, ¿qué tipo de barrica tenemos en Bodegas Muga? Pues trabajamos principalmente, no solo, pero principalmente con roble francés y americano. Entre un 70-75% del parque de barricas o de las barricas que tenemos en la bodega es roble francés, un 20-25% de roble americano y hay un poquito que puede rondar el 5% arriba y abajo, que también son robles de países del este, como por ejemplo húngaro, que nos funciona bastante bien. Nos viene bien tener la tonelería porque nos permite controlar todo el proceso de elaboración de la barrica. Es decir, todo el proceso me refiero, cuando tenemos que comprar roble francés, que es un porcentaje muy alto de lo que utilizamos, pues afortunadamente, bueno, Francia y los bosques franceses los tenemos cerca. Entonces, mi primo Isaac, junto con 2 de los toneleros, se desplazan a los bosques y ellos son los que hacen la selección del árbol, del roble, que consideran que tiene la calidad que queremos comprar. Explicar que nosotros no podemos comprar el roble del bosque. Los bosques pertenecen al gobierno francés. Entonces hay una especie de intermediarios o de brokers que son los que gestionan la venta de los árboles. Entonces nosotros tenemos que ir de la mano de un intermediario, agente o broker, como lo queréis llamar,
vamos a seleccionar los robles, ellos los van a comprar, ellos los van a llevar a sus instalaciones y lo que nosotros vamos a recibir en la bodega son las piezas ya cortadas rectangulares que lo que vamos a hacer es dejarlas secar durante un periodo de 2 años y medio, 3 años, para que durante ese tiempo de secado, lógicamente, vaya perdiendo cierta humedad que tienen todavía, sabores herbáceos como los taninos que pueden tener, etcétera. Y una vez que ha pasado ese tiempo, ya esas piezas están preparadas para que empiecen a trabajarlas, darle la forma, obtener la duela, o las duelas, mejor dicho, con las que se va a hacer la barrica. Esto nos permite, aparte de ese control de calidad del tiempo y del tiempo de secado, controlar también los tipos de tostado que podemos dar a las barricas. Era lo Sabéis que te iba a comentar a que se continuación. pueden trabajar. ¿Perdón, Javi? Era lo que te iba a comentar a continuación, que Sí. podéis elegir el tostado que le dais, ¿no? Para... Si hablo mucho, me cortas, ¿eh, Javi? No, no, tranquilo, sí. Además está dando unas explicaciones muy buenas y muy amenas. Entonces, bueno, en el caso de los tostados, como sabéis, pues podemos encontrar 4 tipos de tostados, ¿eh? Con los que trabajar. Lo que llamamos un tostado suave, lo que llamamos un tostado medio, el tercer tostado sería lo que llamamos medio plus y un tostado fuerte. Dependiendo de la intensidad, bueno, más que nada, nosotros más que la intensidad, más el tiempo que dejes esa madera interior, esas duelas en el fuego, vas a obtener un tipo de tostado u otro. Suave se nos queda un poquito corto, con lo cual no lo solemos trabajar mucho, a no ser que sea para determinados vinos blancos, pero para los tintos preferimos utilizar un tostado medio y en algún caso un poco medio plus. El tostado fuerte nos da miedo que al final lo que es de los que es el envejecimiento en barrica pueda predominar en exceso y camufle lo que es la esencia y la fruta del vino. Y entendemos que el tostado tiene que ser un complemento al vino, ¿no? Pero no tiene que predominar. Por eso preferimos utilizar esos tostados medios. No, Luego ya, por supuesto, ya preparamos los fondos, se cierran las barricas, se lijan, etcétera, y ya se empiezan a utilizar para envejecer los vinos. Sí, sí, no, es una de las cosas que más me impresionó, ya te digo, cuando visité la bodega, Sí. porque no me imaginaba Bueno, que todavía se si me dejas acabar un poquito con esto, Gaby. Sí, claro. Hablando de los robles, Mm. cuando estamos diciendo, oye, roble francés, roble americano, claro, bueno, y rápidamente, cuando es roble americano, tenemos gente que nos ofrece distintas calidades y compramos ahí. Los bosques de América nos pillan un poco lejos como para desplazarnos ahí, ¿no? Pero precio de la madera o de roble. Pues sí que es verdad que, no, voy a hablar no de metros cúbicos, sino para que nos podamos hacer una mejor idea de lo que es una barrica. Si tuviésemos que comprar una barrica nueva de roble americano, ¿a qué precio puede estar en el mercado? Pues aproximadamente unos 400 euros arriba o abajo. Depende de los volúmenes, depende de las calidades, etc. 400, 450, un poco más incluso. Pero claro, si nos vamos a roble francés, porque es un tema que hay que tenerlo bastante en cuenta, porque a nivel de costes es importantísimo, pues es que la barrica nueva de roble francés es prácticamente el doble. Estamos hablando de 800 euros arriba o abajo, con lo cual es un matiz también a tener en cuenta. Sí, por supuesto. Sí, no es... de hecho, bueno, vosotros habréis hecho vuestros estudios de coste, pero bueno, sobre todo esto redunda en la calidad del vino, ¿no? Y en conseguir el vino que tú quieres, ¿no? Entonces, hombre, Gaby, si fuese por costes, a nosotros nos interesaría más comprar barricas que hacerlas. Imagino que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el poder controlar ese proceso y hacer las barricas a nuestro gusto es un valor añadido que nosotros tenemos en la bodega. Y luego también una cosa muy importante, y necesitamos tener a los cuberos que se encargan, como he dicho antes, del mantenimiento y renovación de los depósitos de roble. Y entonces, por esas 2 cosas es fundamental para nosotros tener la tonelería. No, es muy interesante saber todo esto porque nunca se sabe lo que hay detrás de una botella de vino, ¿no? Sí. La gente cuando va a comprar vino, pues claro, todas estas historias no las sabe, pues le suena a tu marca, le suena que es bueno, tal, y bueno, pues es el precio que tiene ahí. Pero cuando sabes todas estas cosas, realmente le das el valor que tiene, porque hablando de vinos y precios, pues a veces dice la gente, joder, ¿hasta cuánto puede costar una botella de vino? Pues un poco como una obra de arte, ¿no? ¿Cuánto vale un Picasso? ¿Cuánto vale un Renoir? ¿No? Todo depende. Sí. Muchas veces va ligado a la exclusividad
Y otras veces también va ligado a un trabajo que hay detrás, ¿no? Y ese trabajo se tiene que conocer. Y yo creo que esto es bastante interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, y así a nivel de, ya tenemos ahí las barricas en la bodega, la uva fermentando en los tinos. ¿Algo más que reseñar en vuestro proceso enológico de elaboración? Bueno, sí, como he comentado antes, si hablamos de peculiaridades de bodegas, está diciendo, sí que es verdad que somos una bodega tradicional, en este caso intentamos mantener, o artesanal, intentamos mantener algunas labores tradicionales, como puede ser la trasiega de nuestros vinos por gravedad, o como puede ser la clarificación de nuestros vinos tintos con claras frescas. Y bueno, y esto, como decía antes, se mantiene. ¿Por qué? Pues se mantiene porque consideramos que son las mejores maneras de hacerlo. ¿La clarificáis con clara de huevo todavía? Para todos los tintos, sí. El blanco y Uh-huh. rosados no, lógicamente, pero para lo que son todos nuestros vinos tintos, sí. Es decir, los envejecimientos que hacemos nosotros de nuestros vinos son relativamente largos. Uh-huh. El Consejo Regulador, por poner un ejemplo, el Consejo Regulador de La Rioja dice que para poder comercializar un vino como crianza, el vino tiene que estar unos 12 meses en barrica, envejecer 12 meses en barrica. Uh-huh. Nuestro Muga crianza lo dejamos entre 22 y 24 meses en barrica. Entonces estamos hablando, como digo, de tiempos largos. Durante estos 22-24 meses en barrica, sustancia en barrica, Uh-huh. cada 5 o 6 meses tenemos que hacer la trasiega. Uh-huh. Y seguramente no, eso es el trabajo más duro que tenemos en nuestra bodega, porque necesitamos emplear de 10 a 12 personas, que son de 2 a 3 equipos de trasiega, porque bueno, lógicamente si estamos en vendimia hay gente que está más concentrada en la vendimia que en la trasiega, pero de 10 a 12 personas que están trasegando nuestros vinos. Uh-huh. Lo cual lleva, como digo, pues bastante tiempo y en este caso, como veis, también personal, ¿no? Y a nivel de la clarificación, claro, una vez que hemos acabado ya lo que es la crianza en barrica de nuestros vinos, unos van a estar más tiempo, otros menos tiempo, pero vamos, en cualquier caso, sacamos el vino de las barricas, lo pasamos a los depósitos y en los depósitos vamos a hacer el último proceso antes de embotellar el vino, que como estaba comentando es la clarificación. Uh-huh. Es una clara fresca, tenemos un aparatito. Yo aquí aprovecho para invitar a la gente que cuando las cosas vayan mejorando y se pueda viajar con cierta normalidad, invitar a la gente a que nos venga a visitar, porque tenemos una bodega muy... Luego nuestro vino yo creo que les gustará, pero bueno, independientemente de eso, la bodega es muy bonita, es muy fotogénica Uh-huh. y la verdad es que Perfecto. la gente que nos visita sale contenta. Entonces ahí, Perfecto. venga a visitarnos, podrá ver un aparatito que utilizamos para separar lo que son las claras de las yemas. Uh-huh. En la parte de arriba con una bandeja, con unos agujeritos donde ahí cascamos el huevo, por esas rendijas va pasando la clara a otra bandeja que hay en la parte de abajo y que desvía esa clara a un bol. La Uh-huh. yema se queda en la parte de arriba y va a, un bol, a otro bol, y nosotros lo que hacemos es coger la clara, se bate con un poquito de sal para que a la hora de batirlo no haga punto de nieve la clara, se mezcla con un poquito de vino para hacerla más líquida, vamos a la parte de arriba del depósito y echamos esa clara removiéndola de alguna manera para que haga ese proceso de la clarificación. Ese proceso de la clarificación con clara fresca va a durar aproximadamente unos 20-22 días. Y una vez que acaba ese proceso de la clarificación, que es como una especie de primer filtrado del vino, lo que vamos a hacer es ya embotellar el vino. Ese es el tiempo que tarda la clara, digamos, en llevar al fondo todas las impurezas que hay en el vino. Sí, como sabes, la clara tiene un componente que es la albúmina, que en reacción con los taninos del vino, pues provoca que esas partículas que puedan estar flotando en el vino, pues vayan precipitando y Uh-huh. se queden en la base del depósito, ¿no? Por eso decía que es una especie de un primer filtrado, si queréis, del vino, un filtrado natural. Uh-huh. Y explicamos un poco para algunos que quizás no sepan lo que es la trasiega, que es vaciar la barrica, meter ese vino en una barrica que ha sido ya limpiada, o bien en depósito y luego rellenar las barricas, y esa barrica que ha sido vaciada, limpiarla bien limpia para poder volver a poner vino dentro. Es un trabajo Efectivamente. muy costoso y muy Sí, manual. en este caso, la forma tradicional es hacerlo por gravedad, de tal manera que el vino va pasando de una barrica a otra, Uh-huh. tiene que haber altura, lógicamente, el vino va cayendo en un embudo, se va golpeando, le viene bien porque se va oxigenando. Hay también a lo largo de esos 5 o 6 meses lo que llaman el vino este de Los Ángeles que se desaparece, que es una pequeña evaporación que a través de los poros va desapareciendo, pero entonces la trasiega nos sirve para rellenar esa pequeña pérdida que ha habido de evaporación. Y Uh-huh. también lo que conseguimos con la trasiega es quitar un poquito
las impurezas que han podido ir decantando a lo largo de esos 5 o 6 meses y que se han colocado en la panza de la barrica. De hecho, los últimos 3 o 4 litros de vino que quedan en la barrica no se suelen transferir a la barrica que tenemos debajo, sino que con un vino del mismo tipo se rellena la barrica, se cierra, y luego esos 3 o 4 litros, que son lo que llamamos vinos turbios, lo primero que vamos a hacer cuando lo llevamos a la máquina para limpiar la barrica es retirarlos a un depósito pequeño para que una vez que está lleno, hace una clarificación fuerte para limpiarlo. Ajá. Y ahí a la máquina de limpiado pues va a limpiar la barrica con vapor, agua templada, agua caliente, etc. Se echará azufre para desinfectar la barrica y se dejará secar para posteriormente llevarla a otra zona donde esté trasegando y volver a llenar esa barrica. Y así queda un poquito mejor explicado para la gente que no sepa toda la labor que lleva esa elaboración tan artesanal del vino. Y bueno, ya para casi acabar, explicarnos un poquito la gama de vino vuestra, si tenéis alguna novedad. Vale, tenemos, nuestra gama, estamos en La Rioja. La Rioja es conocida por los vinos tintos. Entre el 80-82% de nuestra producción es vino tinto y aproximadamente entre 18 y 20%, si queremos lo redondeamos, es rosado, blanco y un poquito de espumoso que hacemos, un poquito de cava. En el caso de los tintos, la base de nuestro negocio es el crianza, el Muga crianza. Tenemos luego también lo que nosotros ya consideramos a partir de ahí gama alta, que es el Muga selección especial, que es nuestra reserva, si queréis, lo que es el Prado Enea, que es nuestra gran reserva, y luego tenemos el Prado Enea es más el corte clásico, y lo que hablaríamos de Torre Muga y Aro, que son dos vinos distintos, un corte un poquito más moderno, donde buscamos un vino con un poquito más de fruta, un poquito más de volumen, un poquito más, o más volumen en boca. Y diríamos que el Muga selección especial está un poquito, o los vinos de Muga están un poquito a caballo entre lo que es el clásico Pradonea y de los que tienen corte más moderno, como es el Torre Muga y el Aro, ¿no? Si hablamos de los rosados, lo que he comentado antes, nuestros abuelos empezaron a ser conocidos en la comarca por los tintos, pero también por el rosado. Y el Muga rosado pues, nació con nosotros. Y desde hace ya unos cuantos años teníamos inquietud por hacer un rosado un poco distinto, de gama un poco más alta. Y de ahí, y aunque llevábamos ya tiempo, en el 2016 es cuando ya encontramos el tipo de rosado que estábamos buscando y empezamos a comercializar el Flor de Muga. Ajá. Más estilo provenzal, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de rosados, a nosotros hace 30 años nos costaba muchísimo vender el rosado, porque nuestro rosado siempre ha sido de color ligerito. Una cosa que ahora, pues, ese color provenzal que estás comentando, pues sí que es verdad que a nivel internacional, pues es lo que se lleva, lo que se estila, lo que se ha puesto de moda, desde hace ya unos 10 años o más, o 15 años, y entonces eso a nosotros nos facilitó la comercialización del rosado, porque es la línea que habíamos hecho siempre. Pero sí que es verdad que si nos vamos al Flor de Muga, incluso pues el color es todavía un poquito más ligero. La diferencia entre el Muga normal y rosado es que tenemos ahí una mezcla, un ensamblaje que es de garnacha y de viura y de un poquito de tempranillo, y en el caso del Flor de Muga es 100% garnacha. Y a partir de ahí pues pasamos al Muga blanco. En cuanto a novedades, bueno, Muga blanco, y luego tenemos un cava blanco y un cava rosado. El cava lo venimos haciendo desde el año 77. El cava blanco. El cava rosado desde hace unos 10 años aproximadamente, o sea que eso sí que es una reciente incorporación, entre comillas. Y como novedad que vamos a tener a partir de seguramente enero, febrero del año que viene, vamos a sacar al mercado un nuevo vino blanco que se va a llamar Flor de Muga Blanco. Un poco es el concepto, la idea es la misma, es decir, tener un vino un poquito más de gama alta dentro de la línea de blancos, más complejo. El ensamblaje es distinto, porque sí que estamos utilizando Viura como base de los vinos blancos de Rioja. En este caso sería un 40% de Viura, aproximadamente un 30% de garnacha blanca y otro 30% de maturana blanca. Y entonces es un vino que lo hemos envejecido 6 meses en barrica y que lo hemos dejado aproximadamente unos 4 meses en depósito con lías, haciendo un trabajo de lías. Lo hemos embotellado, es un 2018 y lo sacaremos el año que viene como un blanco de reserva. Es un poco, como digo, la novedad que tenemos dentro de lo que es nuestro portfolio de vinos. Bueno, justamente te quería preguntar sobre eso, pero me ha quedado una duda aquí en esto que has explicado de los rosados. Sí. Y es que en Rioja se permite que se mezcle blanco y tinto para el rosado.
Porque has dicho que Sí, llevaba garnacha y piura, ¿no? sí, 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 sí. Ajá. Vale. Ahora es conocido con este tipo de vino como rosado, Ujú, pero antiguamente y tradicionalmente aquí se ha conocido como clarete, ¿eh? Vinos claros, y que estaban elaborados con garnacha tinta ujú. y con viura, ¿eh? Ajá, vale, vale. Con Y el bueno, agave o la viura o el maquero, como queráis llamarlo, ¿eh? lo que quería comentar, y viene a raíz también de que lo que has dicho de Maturana Blanca, es que hace muy poco, o relativamente poco, el Consejo Regulador abrió la mano a nuevas variedades de uva, porque yo recuerdo cuando empecé en el 92, prácticamente habían 6 variedades de uva que estaban aceptadas. Dos para Sí, blanca, la Malvasía y la Viura, y algo de garnacha blanca que casi no había, y las 4 tintas, y ahora ya hay bastantes más. ¿A vosotros eso os sí. ha ayudado a poder hacer cosas nuevas y a poder investigar y tal? ¿Cómo lo ves, esa apertura? A ver, si estuviésemos hablando, porque sí que hubo un poquito de debate en La Rioja con respecto a abrir la mano para otro tipo de variedades que no fuesen las autóctonas que estábamos trabajando en La Rioja, Mm, yo creo que para, cuando menos para los tintos, que es la base de La Rioja y por lo que somos sobre todo conocidos, mm, yo creo que hubiese sido un error el empezar a plantear otras variedades como, por ejemplo, un Cabernet o un Syrah o un Merlot, mm, con los cuales se hacen buenísimos vinos y grandísimos vinos, pero que están muy presentes en muchas partes del mundo, mm. pues desde mi punto de vista hubiese sido, yo ya te digo, desde mi punto de vista creo que hubiese sido un error. Sería una Yo creo que pérdida de identidad, ¿no? con las variedades que tenemos, con los suelos, con los climas, con los valles que hay aquí, yo creo que lo que había que hacer era seguir trabajando en la línea que estamos trabajando para intentar trabajar mejor el viñedo, elaborar cada vez mejor y obtener cada vez mejores vinos, Mm. pero guardando y manteniendo la personalidad de nuestra zona, ¿eh? Sí, la identidad. Y afortunadamente, bueno, pues en este caso en los tintos no se ha tocado. En los blancos sí, y bueno, en los blancos pues puede ser que la incorporación de Chardonnay o de Sauvignon Blanc o de Verdejo, que creo que han sido las tres variedades que se han permitido, pues en algunos ensamblajes y en algunos vinos blancos, pues le pueda venir bien. Yo no digo que no, Mm, pero nosotros preferimos ir en la línea de potenciar esas variedades autóctonas que estaban un poco perdidas, que estamos intentando recuperar, ya no solo nosotros, sino otros productores también, como puede ser la garnacha blanca o como mm. puede ser la maturana blanca, que da unos resultados fantásticos. Y yo creo que tendría que ir más por ahí la línea, ¿no? Para también poder ofrecer una cosa algo distinta, ¿no? Ajá. Es bueno, es mi punto de vista en cualquier caso. Sí, yo pienso bastante parecido en eso. Creo que la identidad de las regiones, que un vino tiene que expresar la región, la zona en la que está hecho, ¿no? Sí, sí. Si Hombre, mantiene... sobre todo cuando tienes potencial y tienes vinos buenos. Y yo te digo, oye, tienes una zona que la vas a mejorar mucho con otro tipo de variedades, pues me callo, ¿no? Pero sabiendo que nosotros partimos de una gran base y unas grandes uvas, pues no sé si tiene mucho sentido Sí, sí, introducir otras, ¿no? eso es evidente, es evidente. Bueno, y para el final siempre me reservo un par de preguntitas, Sí. porque se nos ha pasado el rato volando, ¿eh? Llevamos casi una hora ya. Eh, ¿Cuál es tu variedad de uva favorita? Ajá, variedad de uva favorita, tinta o blanca. De uva. De uva. La verdad es que yo tengo un abanico bastante amplio de gustos y a mí me gustan siempre los vinos buenos, ¿no? Pero en este caso voy a defender el Tempranillo de Rioja porque creo que estamos haciendo grandísimos vinos con él, ¿eh? Mm, Y si totalmente. estuviésemos hablando de blanca, Mm, quiero seguir insistiendo en el potencial que tiene esa maturana blanca que poco a poco se va recuperando y que creo que nos puede dar muchísimas alegrías, ¿eh? mm. Sí, he probado algún vino de Maturana y la verdad es que tiene alguna Mm. característica especial, sí, tiene algo. Y la última pregunta es maridar un vino con una canción. ¿Me da un vino con una? Canción. ¿Qué escucharías tomando qué vino? Pues igual con alguna canción de Queen que me encanta el grupo, me tomaría un Torremuga, por ejemplo, ¿eh? Ajá, vale. Un vino con rock and roll, ¿eh? Para, Divertido, sí.
Es para despedir el programa. Si elijo yo la canción o la eliges tú. No, elígela tú. Vale, bien. Pues ahora le doy una vuelta de tuerca y la elijo yo. Ok, muy bien. Oye, Manu, muchísimas gracias. Javi, oye, muchas gracias por acordarte de nosotros. Ha sido un placer y Como no, espero que todo vaya mejorando, que creo que nos necesitamos y nos podamos volver a ver pronto y pegarnos abrazos y saludos, etc. pues sí, no nos veíamos desde la música y el vi y Sí, joder, es que vaya añito llevamos. Espero sí, que esto pues la pase verdad es que sí. pronto y eso, podamos vernos y compartir una copita de vino. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, amigos, esto es todo por hoy con Manu Muga. Espero que hayáis disfrutado el programa. Ya sabéis, bebed buen vino, sed felices y disfrutad. Hasta pronto.